Muchos piensan que el espacio entre los planetas es un vacío perfecto, una nada absoluta, silenciosa y vacía, pero esta es una de las mayores ilusiones de nuestra percepción. La verdad es que todo nuestro sistema solar está sumergido en un océano invisible y turbulento, una tormenta eterna que emana de nuestra estrella. Esta fuerza tiene un nombre, el viento solar. Para entender la proeza imposible de Tres Primero Atlas, necesitamos primero entender la naturaleza del monstruo que está enfrentando. El Sol no es una bola de fuego tranquila, su capa más externa, la corona, es un caldero hirviente de plasma, calentado a más de 1.000.000 de grados Celsius, mucho más caliente que la propia superficie. En este horno, la energía es tan extrema que los átomos de hidrógeno son despedazados, liberando sus componentes, principalmente electrones y protones. La gravedad del Sol no es lo suficientemente fuerte para contener esta sopa de partículas súper energizadas y son expulsadas al espacio en todas las direcciones, a velocidades alucinantes. Este es el viento solar. No es una brisa. En sus días más tranquilos, viaja a cerca de 300 kilómetros por segundo. En sus días de furia, durante las erupciones, puede superar los 800 kilómetros por segundo. Es una velocidad que podría cruzar el océano Atlántico en menos de 10 segundos. A cada instante, el Sol pierde más de 1.000.000 de toneladas de su propia masa, disparándola al espacio como un cañón de plasma. Y esta tormenta constante se extiende, formando una burbuja magnética gigantesca alrededor de todo el sistema solar, conocida como heliosfera. Es un capullo protector que nos defiende de rayos cósmicos, aún más peligrosos provenientes del espacio interestelar, pero dentro de él, la ley del Sol es absoluta. La confirmación y el estudio detallado de esta fuerza implacable vinieron de una flota de sondas robóticas, nuestras valientes exploradoras. Sondas como el Observatorio Solar y Heliosférico SOHO, que durante décadas actúa como nuestra centinela, monitoreando el humor del Sol. La Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea, que nos dio las primeras imágenes de los polos solares, y la más audaz de todas, la Parker Solar Probe de la NASA, la primera nave en literalmente tocar el Sol, volando a través de la corona y probando en la práctica la violencia de este ambiente. Por años, los datos de estas misiones nos mostraron una regla clara e incuestionable. Esta regla es que para influenciar el viento solar de forma significativa, para desviarlo o bloquearlo, un objeto necesita tener su propio poder, su propio escudo. Y la única forma conocida para que un cuerpo celeste genere tal escudo es a través de un campo magnético global. Para esto necesita un motor interno, un dínamo, que generalmente es un núcleo de metal líquido y caliente en rotación, como el de la Tierra, el de Júpiter o el de Saturno. Son estos titanes, los reyes planetarios, los que logran enfrentar el viento del rey estelar, actuando como rocas en un río, forzando el flujo de plasma a desviarse. Esta era la ley que conocíamos, la única forma de sobrevivir a la furia del Sol, una ley que hasta agosto de 2025 parecía no tener excepciones, y fue el día 18 de agosto de 2025 que esta ley fue quebrada. Alrededor de las 8 de la mañana en horario universal, la sonda SOHO, nuestra centinela solar, captó algo que al principio parecía un error en los datos. Sus instrumentos registraron una ondulación sutil, pero perfectamente definida en el flujo del viento solar, una perturbación en forma de arco que no debería estar allí. Y lo más intrigante, esta ondulación estaba centrada exactamente en la posición proyectada del visitante interestelar, 3I Atlas.
Un error en un solo satélite, aunque raro, es posible, pero lo que ocurrió a continuación eliminó cualquier duda. Solo 2 minutos después, a millones de kilómetros de distancia y mucho más cerca del Sol, la Parker Solar Probe, la nave más rápida de la humanidad, confirmó el disturbio. Sus sensores registraron una intensificación súbita y anómala en el campo magnético local. Era la misma onda de choque vista desde otro ángulo. La firma era inequívoca. Había allí una estructura magnética poderosa, donde no debería haber nada más que un cometa indefenso, y el enigma no se detuvo ahí. Para asombro de los científicos, mucho más distante ya en la órbita de Marte, la sonda MAVEN también registraba desvíos anómalos en el plasma solar. Ver este efecto a una distancia tan vasta en 3 puntos de observación independientes dejaba claro que TRES y Atlas no solo estaba interactuando con el ambiente solar, lo estaba dominando de una forma sin precedentes. Nunca, en 60 años de exploración espacial, un cometa o asteroide había provocado algo siquiera parecido. La reacción fue de incredulidad inicial, seguida de una carrera frenética. Ingenieros de la NASA, del Laboratorio de Propulsión a Chorro y de observatorios en todo el mundo pasaron días revisando cada línea de datos, reiniciando sistemas y tratando de encontrar una falla técnica, una ilusión óptica, cualquier explicación mundana. Pero no había ninguna. Cada nueva medición confirmaba la anterior. Ante lo innegable, la NASA fue forzada a publicar un comunicado que sacudió el mundo de la astronomía. Las señales de campo magnético detectadas alrededor de TRES y Atlas son reales. Fueron registradas de manera independiente por múltiples fuentes y no encuentran explicación en los modelos actuales de la física. El evento recibió la clasificación nivel 1 de anomalía, una designación reservada para fenómenos que no solo son misteriosos, sino que parecen violar las leyes conocidas de la ciencia. En otras palabras, la agencia espacial más avanzada del mundo estaba admitiendo oficialmente que había encontrado algo que no comprendía. Y esto nos deja con la paradoja central. La cuestión de millones de dólares que está en el corazón de este misterio. ¿Por qué un pequeño objeto interestelar con un núcleo de tal vez algunas decenas de kilómetros logró hacer algo que solo planetas gigantes son capaces de hacer? Para realmente sentir la dimensión de esta imposibilidad, necesitamos visualizar lo que el viento solar hace con los otros mundos. Piensa en él como una inundación interminable de proyectiles invisibles, disparados del Sol en todas las direcciones. La Tierra sobrevive porque levanta un escudo invisible y colosal, su magnetosfera. Cuando los proyectiles del Sol se acercan, no alcanzan la superficie. Son desviados como gotas de lluvia escurriendo por el borde de un paraguas. Es una defensa perfecta, forjada por nuestro núcleo de hierro al rojo vivo. Solo una pequeña fracción de estas partículas es canalizada hacia los polos, donde la energía se manifiesta en el espectáculo luminoso de las auroras. Las auroras no son solo hermosas, son la cicatriz de una batalla constante, la prueba visible de que nuestro planeta está en guerra con el Sol y está ganando. Pero no todos los planetas tienen esta defensa. Mira a Mercurio. Tan cerca del Sol, posee solo una sombra frágil de campo magnético, menos del 1% de la fuerza del nuestro. Y el resultado es devastador. El viento solar arranca su delgada atmósfera átomo por átomo, impidiendo que se estabilice. Su superficie es constantemente bombardeada, un proceso de erosión cósmica llamado meteorización espacial, que lo desgasta lentamente a lo largo de eras. Mercurio no lucha, recibe golpes día tras día, y para los cuerpos menores, como asteroides y cometas, la situación es aún más humillante. No tienen ninguna defensa.
El viento solar golpea su piel de hielo y roca y arranca violentamente sus gases, forzándolos a alinearse en la dirección opuesta, creando colas de iones que se extienden por millones de kilómetros. Es como si cada cometa arrastrara consigo una cicatriz luminosa por el espacio, una bandera blanca de rendición izada para el rey del sistema. Tenemos la fortaleza, la víctima y los siervos. Esta es la jerarquía de poder y 3i Atlas, por todas las reglas, debería ser un siervo. Un fragmento insignificante, viniendo de las profundidades interestelares, que debería ser subyugado por la tormenta de plasma cósmico. En cambio, está actuando como una fortaleza. Levantó un escudo que no debería tener, de una fuente que no comprendemos. No es una hoja al viento, es la roca que desvía el río. Y es esta ruptura fundamental en el orden del cosmos la que transforma este misterio de una simple curiosidad científica en el evento más extraordinario de nuestra era. Y lo que hace este misterio aún más profundo es que el escudo magnético no es la primera anomalía de 3i Atlas. Es solo la más reciente y la más chocante de una larga lista de comportamientos que este objeto ha exhibido desde que entró en nuestro sistema. Cuando juntamos todas las pistas, el retrato que emerge es el de un cuerpo que rompe las reglas en todos los niveles. Recuerda su composición química revelada por el James Webb. Mientras los cometas normales funcionan con un motor de vapor de agua, el motor de 3i Atlas funciona con dióxido de carbono casi puro, una química que apunta a un origen en un sistema estelar mucho más frío y exótico que el nuestro. Ya era un extranjero en su esencia, antes incluso de mostrar su poder. Recuerda la paradoja de su tamaño. Brilla como un gigante, con una coma de gas del tamaño de la distancia de la Tierra a la Luna, sugiriendo un núcleo colosal. Pero el Hubble, al tratar de mirar a través del brillo, vio solo un núcleo pequeño y oscuro. Actúa como un titán, pero se esconde como un fantasma. Esta discrepancia energética, esta eficiencia imposible, ya era un rompecabezas que desafiaba la termodinámica. Y no olvidemos sus chorros rebeldes, también capturados por el Hubble. Observaciones anteriores ya mostraban a 3i Atlas lanzando chorros de materia contra el Sol, luchando activamente contra el mismo viento solar que ahora desvía con su escudo. Era un comportamiento que ya sugería una dinámica interna compleja y sin precedentes, como si el objeto se negara a seguir las leyes de nuestro reino. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Un objeto interestelar antiguo, con una composición química exótica, una paradoja entre su tamaño y su energía, un comportamiento de propulsión que desafía la lógica, y ahora, para coronar todo, un campo magnético con la fuerza de un planeta que no debería existir. Ninguna de estas anomalías sola sería la prueba definitiva de algo extraordinario, pero juntas forman un expediente, el perfil de un sospechoso cósmico que no encaja en ninguna categoría conocida. El descubrimiento del campo magnético no es solo otra pista, es la pieza que conecta todas las demás, sugiriendo que la fuente de todas estas rarezas puede ser la misma. Y para explicar esta fuente, los científicos son forzados a considerar las dos hipótesis más radicales de la astronomía moderna. Con todas las explicaciones simples y normales ya descartadas, el expediente de 3i Atlas nos deja con solo dos salidas. Ambas son extraordinarias. Ambas cambian nuestro entendimiento del universo. La primera hipótesis levantada por investigadores del MIT es que 3i Atlas es un fantasma, que su poder magnético no es generado por él, sino un poder robado.
de la muerte de una estrella. La idea es que en su largo viaje de miles de millones de años por la galaxia, 3I Atlas habría por casualidad atravesado los restos de una supernova, una nube de gas y polvo que aún contenía un campo magnético residual extremadamente intenso. Al pasar por esta nube, el material del cometa, tal vez rico en minerales ferromagnéticos, habría sido permanentemente magnetizado, como un pedazo de hierro que frotas en un imán poderoso. En este escenario, 3I Atlas sería una reliquia cósmica única, un mensajero que lleva en su cuerpo la firma magnética de una estrella que murió tal vez hace millones de años. Su escudo no sería generado por él, sino un poder heredado de un fantasma estelar. La otra posibilidad, sin embargo, es más directa y para muchos más perturbadora. ¿Y si el escudo no es un poder robado, sino un poder generado? Si 3I Atlas es una sonda interestelar, un campo magnético poderoso no sería una anomalía, sería un componente esencial, sería un escudo deflector activo, una burbuja de fuerza magnética, tal vez generada por un reactor interno, diseñada específicamente para proteger la nave de la radiación cósmica durante su viaje. Y para interactuar con el viento solar de sistemas estelares que visita, tal vez incluso para recolectar partículas o maniobrar. Esta idea unifica todas las otras pistas de forma elegante. Su composición química industrial, sus chorros rebeldes que parecen retropropulsores, su polvo de espejo que se asemeja a desechos de una vela solar. Un escudo magnético sería solo otro sistema a bordo de una máquina compleja y evidentemente no natural. Un mensajero magnetizado por la muerte de una estrella o una nave con sus escudos levantados. La verdad es que 3I Atlas nos empujó más allá del límite de la ciencia convencional. Se convirtió en un destructor de certezas, forzándonos a elegir entre una física exótica que nunca hemos visto o la posibilidad de tecnología que nunca hemos encontrado. La pregunta final que este escudo imposible nos deja no es solo cómo funciona, es una pregunta sobre la historia. ¿Estamos viendo el eco accidental de una catástrofe cósmica que ocurrió hace mucho tiempo? ¿O estamos siendo testigos de la maniobra deliberada de una inteligencia que está aquí y ahora y que acaba de mostrarnos de lo que es capaz?